tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo educador del día de hoy, que es el segundo diálogo educador, Diálogos Educadores para la Acción de este año 2025. Les recordamos para disponemos de traducción simultánea, así que les recordamos que en la parte baja de la pantalla pueden seleccionar la interpretación. Hay interpretación portugués y español, así que esperamos que puedan seleccionar el idioma de preferencia, así nos comprendemos todos y todas mejor. Bueno, bienvenidos, bienvenidas entonces a este tercer diálogo. Antes dije segundo y ahora digo tercero, perdón, pero es el tercero. El tema es la participación de las infancias en las ciudades educadoras. Hemos elegido este tema, además de que es un tema de interés de las ciudades educadoras eh, por lo que las ciudades educadoras trabajan y hacen habitualmente, pero particularmente este año, el 30 de noviembre, que es el Día Internacional de la Ciudad Educadora, invitamos a todos y a todas a sumarse, a celebrar ese día en su ciudad con la actividad que deseen hacer, de la más sencilla a la más compleja. El lema es la participación de las infancias en la ciudad educadora. Por eso nos pareció que era muy pertinente poder generar este diálogo. En este espacio, la idea es que podamos reflexionar y dialogar colaborativamente, compartiendo experiencias y aprendizajes de 3 ciudades educadoras que promueven iniciativas y políticas vinculadas a la participación de las infancias, que son la ciudad de Santos de Brasil, que forma parte de la red desde 2017, la ciudad del Trébol de Argentina, que forma parte desde 2022, y la ciudad de Rosario, Argentina, que forma parte desde 1996. Bueno, nuevamente, para los que hayan recién ingresado, recuerden que disponemos de traducción simultánea. Agradecemos muchísimo a todos y todas por acompañarnos esta tarde y muy especialmente a las personas que hoy van a compartir con nosotros estas experiencias de las distintas ciudades. Nos acompaña Flaviana María Gonín de Asís, profesora de apoyo educativo del Departamento Pedagógico de la Secretaría de Educación de Santos, Brasil. Nos acompaña Eleonor Montalbetti, coordinadora del Gabinete de Educación de la Municipalidad del Trébol, Argentina, y Carolina Valparda, directora general de Proyectos de Desarrollo Cultural y responsable de la dirección del proyecto Ciudad de Niños y Niñas de Rosario de la Municipalidad de Rosario. También vamos a dar bienvenida a nuestra moderadora y una compañera de ruta con la que compartimos muchas formaciones y diálogos, que es Valeria Llobet, que está aquí con nosotros, que va a estar a cargo de la moderación. Valeria es doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET en temas de política y derechos de niños, niñas y adolescentes. Es profesora asociada regular de la Escuela de Humanidades y Artes de la Universidad General Sarmiento y preside el Comité de Sociología de la Infancia de la Asociación Internacional de Sociología. Entonces, Valeria, quedamos en tus manos y empieza este diálogo educador. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar de este diálogo, aprendiendo de todas estas experiencias y de los intercambios. Em, en verdad, como decía Laura, la participación infantil en el marco de los procesos de gestación de la política en la ciudad es una definición central del planteo inherente a la ciudad educadora
Y es también una propuesta política de relevancia porque es una propuesta que busca revertir una de las formas de desigualdad y exclusión que tenemos más naturalizadas, que es el silenciamiento, el apartamiento, el menosprecio incluso a veces de la voz y las necesidades y las demandas de niños y niñas en función de asumir la necesidad de una necesidad de protección que los excluye de la participación ciudadana. Estas estrategias, estos debates, estas propuestas buscan transformar esa situación y en ese sentido tanto lo hacen desde una reflexión sobre las prácticas institucionales que van modificando el hacer entre adultos y niños y niñas, pero también lo hacen a partir de ir transformando la propia institucionalidad de los municipios y de las ciudades que forman parte de esta red para transformar la participación desde lugares más accesorios o circunstanciales o anecdóticos, perdón, acabo de inventar una palabra, para ubicarla cada vez más en una en una instancia central a la democratización propia del ámbito de la ciudad. Em, pero eso ya lo saben ustedes también. Así que vamos ahora a la presentación de las experiencias. La dinámica tiene 3 rondas y una apertura final para la conversación. Em, en la primer ronda, las participantes van a presentar las experiencias. En un segundo bloque van a ir avanzando en aprendizajes y fortalezas. Y en el tercer bloque, generar algunas recomendaciones o reflexiones inspiradoras para el resto de las ciudades aquí presentes. Y al final vamos a compartir un par algunas preguntas. Probablemente no todas, pero les invitamos insistentemente a que las vayan haciendo en el chat em, y las recuperaremos al final. En esta primera ronda van a presentar durante 7 minutos. Yo a los 6 minutos les voy a interrumpir para avisarles que les queda un solo minuto. Si no me ven haciendo gestos, voy a abrir mi micrófono. No, recuerden todas y todos tener los micrófonos cerrados para tratar de garantizar sostener el tiempo lo más equitativamente posible y lo más sucintamente posible para que no sea muy engorroso seguir la conversación también de manera virtual. Entonces, la primera invitada a presentar es Carolina Valparda del municipio de Rosario, con la participación de niños y niñas en la transformación de la ciudad. Carolina, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, a su delegación de América Latina, Laura y Ana Laura, por acompañar el armado tan de cerca de este diálogo educador y por privilegiar este tema, y a mis compañeras de presentación hoy, y también a Valeria, a quien recomiendo la lectura de varios de sus textos, pero hay uno en los cuadernos de ciudades educadoras que se interesa el tema de participación de niñas y niñas en las ciudades. Es un texto muy valioso, así que también un placer que ella nos esté moderando. Eh, bueno, la invitación hoy es a compartir una de las estrategias, quizás la más fuerte, la más troncal, con la que la ciudad de Rosario abrió el juego de la participación de las niñas y niñas en el diseño, en el armado, en la transformación de su ciudad. No hay tiempo hoy, pero es interesante pensarlo articulado e integral con un montón de otras acciones que hacen al conjunto de las políticas públicas de infancia en la ciudad, algunas de ellas muy emblemáticas, vinculadas al uso del espacio público y de infancia, algunos territorios específicamente pensados y diseñados de la ciudad de Rosario, pero hoy me interesa compartirles fundamentalmente en ese marco integral de políticas de infancia la experiencia que Rosario lleva adelante a partir de tomar, de hacer parte de su agenda la propuesta de la ciudad de las niñas y los niños, una iniciativa que nace a partir del ideario, del pensamiento de un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci,
que la ciudad es una de las primeras fuera de Italia en acompañar esa iniciativa, digo, de manera integral, con un montón de otras acciones y de otras políticas, y desde el 96, de manera ininterrumpida, el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños forma parte de la agenda de políticas públicas de la ciudad de Rosario. Eh, Acompaña un poco esta idea del uso democrático en las ciudades, ¿no? Parece como bien decía Valeria, una cosa que termina de ampliar el arco de la participación, y para mí debería haber sido una cosa ineludible. Lo naturalizado debería ser que quienes habitamos las ciudades tengamos voz en el diseño de ella y que no quedara por fuera nadie. Sin embargo, es verdad que parece ser que con las niñas y los niños hay una idea de sujeta que su ciudadanía se empieza a ejercer en otro momento de la vida, y este proyecto lo que ayuda justamente es ampliar ese arco de participación a partir de un dispositivo que la compañera del Trébol quizás lo cuente más, que es el Consejo de Niñas y Niños, que lo que hace es invitar a abrir las puertas de los espacios de decisión política a la voz y a la mirada de las niñas y los niños sobre su ciudad. En la ciudad de Rosario hay consejo desde 1997, y cada año esta idea tan sencilla y tan profunda a la vez, que es invitar a las niñas y a los niños a reunirse, a encontrarse y a hablar y a pensar y a imaginar qué ciudad quieren, va constituyendo una iniciativa, un proyecto consensuado, que me interesa que se entienda que no es una cuestión votada, no es una forma de la política adulta trasladada a los niños, no se trata de un mini parlamento, tampoco se trata de un eslogan vacío, se trata de un compromiso político profundo de hacer un espacio amable, acorde a los tiempos y a los espacios de las infancias, para que puedan desde allí compartir qué cosas les parece que deberían ocurrir en las ciudades en las que habitan, cómo deberíamos todas y todas pensar las ciudades, también incorporando lo que a ellos les interesa. En cada uno de esos consejos y cada año van pasando fotos que dan un poco cuenta de algunos de los procesos de participación y algunos de los proyectos. Estas iniciativas toman la forma de algo que los adultos le decimos un proyecto, los chicos no lo llaman necesariamente así, las niñas y los niños lo piensan de otra manera, una suma de sugerencias, una suma de deseos, de demandas muchas veces también. Digo, hay que tener una idea menos romántica también respecto de cómo las niñas y los niños manifiestan lo que las ciudades están dejando por fuera de su propia manera de habitarlas, y ese proyecto toma una forma que, si uno adhiere a este tipo de proyectos, a lo mismo que con el proyecto de Ciudades Educadoras, debe adherir de una manera profundamente política. O sea, debe haber un compromiso del Ejecutivo de que eso que sale de ese dispositivo, de ese Consejo de Niñas y Niños, efectivamente debe incidir en la agenda de políticas públicas. Efectivamente debe llevarse adelante con todas las dificultades, controversias, gestiones que lleva cualquier proyecto. Tampoco es que porque sale del Consejo es una cosa que automáticamente puede llevarse adelante sin más, pero sí con un compromiso de que si se abre ese espacio de participación, algo que deberíamos hacer con todos los espacios de participación, bueno, entonces después lo que ocurre en ese espacio debe necesariamente tener una incidencia sobre nuestra agenda de trabajo. Y en las fotos que van a ir pasando aparecen algunos proyectos que yo quería comentarles, porque me parece que para una primera presentación está bueno también pensar esto, ¿no? Por ejemplo, la bici en tu bolsillo, que incorporó al sistema de bicicletas públicas de la ciudad las primeras dos paradas de la prueba piloto de bicicletas en rodado para niños hasta 12 años, que son los niños y niñas que no pueden ingresar al sistema público de bicicletas, no pueden descender a la calle, pero se adaptó para que sean parques y paseos como la calle recreativa. Ahí hay algunas fotos, pero además se incorporó de igual manera que el resto del sistema. O sea, están dentro de dos paradas que están dentro del sistema digital, con la misma ingeniería, con el mismo sistema. La prueba piloto prevé 9 paradas, el 10% de las 90 paradas que tiene la ciudad de Rosario, y es la primera vez que se incorpora en un sistema público. Este sistema se adapta de esta manera. Me detengo porque son poquitos tiempos, hay otros dando vuelta allí, como aventuras nocturnas. Después voy a dejar todos los datos para que puedan visitar otros proyectos, pero este en particular me parece que habla un poco... Un minuto, Caro. Nada. Lo traje porque habla de esta escala, es integral, atraviesa absolutamente a todas las áreas, después voy a hablar de eso en los desafíos, a todas las áreas del gabinete
y del Ejecutivo, no solo a las áreas de cuidado, cultura, gabinete social, sino al área urbana, al área de movilidad, que quizás es donde las transformaciones urbanas desde la mirada de las niñas y los niños es donde puede producir más impacto una vez que abrazan estos conceptos. Y es bastante emblemático porque tiene una ejecución, una escala de ciudad completa. No es el único, hay otros proyectos, por razones de tiempo, después dejamos los datos y quedamos abiertos y abiertas en el equipo a cualquier consulta por cualquier otra iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Súper interesante lo que contaban. Ahora vamos a seguir en las segundas vueltas y en la tercera vuelta adentrándonos allí y en efecto con los materiales. Flaviana de la Prefectura de Santos va a presentar la experiencia del gremio infantil. Flaviana, contigo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Vocês me tardes. ouvem? Sim? ¿Me escuchan bien? Ok, vale. ¿Se escucha bien? Muy Eu vou bien. apresentar, Voy a preparei empezar. 3 Voy a slides. Meu nome é presentar. Flaviana, eu sou professora aqui na rede de Soy Santos. profesora Eu de estou la com red 2 de equipamentos Santos. ligados porque Estoy con dos deu equipos interferência ahora aqui, mas porque tengo una vai dar interferencia certo. con la red, con Eu preparei internet, pero 3 nos va a salir slides de bien. Preparé 3 apresentação slides e a de apresentação ela presentación. vai ser La exibida em presentación va a 3 ser momentos, dividida en 3 momentos, justamente para que a justamente gente possa fazer a para que diferença podamos e ver la vocês possam diferencia conhecer todos, y puedan todo conocer o material. todo el material que nosotros queremos Bom, presentar. eu trabalho aqui na Rede de Santos, juntamente Trabajo en com a la red Márcia de Calçada, que é Santos a chefe do con Departamento Marcia Pedagógico, e a Calzada, que es professora jefe del Cláudia Departamento Antunes, ela é a Pedagógico, tutora y desse con Claudia projeto. Antunes, Como somos que está a cargo de muitos, este então proyecto. eu Como trouxe somos um pouco de muchos, cada también porque eu não posso traje falar un desse poco de cada projeto uno de sem estos falar proyectos. No das puedo hablar de pessoas e este sem que proyecto elas sin hablar de las apresentem, personas né? y sin que ellos puedan Então, también presentarse. deixa eu Entonces, passar aqui. voy a pasar. Essa é a professora Cláudia. Ela é uma professora Ella es la especialista profesora e Claudia, es ela una vai falar um profesora pouco para especialista y vocês va a sobre o hablar un poco projeto. con ustedes sobre este proyecto. ¿No se está escuchando el video? Tem áudio? No, 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 no no se, tiene. no se No se escucha el escucha. sonido. Espera um pouco, Anderson, não estou conseguindo. Não? Flaviana, volvé a compartir el slide con compartiendo sonido. Antes de compartir, tienes que compartir el sonido. Vale? Não, não, Anderson, peraí. Eu fico um pouco nervosinha, mas vai dar certo. Peraí. Eu tenho que compartilhar. Aqui, ó, filha. Não, não é isso não, amor. Eu estou usando pelo microfone Sí. daqui. Tienes que dejar de compartir y cuando vas a compartir pantalla con Zoom, en la parte de arriba dice compartir sonido. Hay que poner una cruz ahí y volver a compartir. Não está mais compartilhando, certo? Sí, se sigue viendo. Sí, se sigue viendo. Sí. Não. Es dejar de compartilhar. Eu tenho. Ahí. Agora sim. Ahora es. Agora eu Ahora tenho. sí compartilhar com Normalmente, áudio. normalmente trabalhamos com o Google. Ah, sí, sí. Então, Es distinto, sí. ah, No hay problema. Estamos esperando. será que agora vai? Vamos lá. Uhum. Layout.
gente, eu tô com um pouco. Oi, eu sou a Cláudia, articuladora dos Hola, gremios. soy Claudia, Então, esse projeto colaboro tem acá sido con um este grande proyecto, desafio e, ao un mesmo gran tempo, uma enorme desafío conquista. y Incentivamos al a mismo tiempo una participação enorme dos alunos, conquista. criamos Incentivamos espaços la na escola para participación que de o los protagonismo alumnos, seja creamos un deles e espacio sempre para em que los parceria com as alumnos equipes sean gestoras. Isso protagonistas tudo y lo exigiu hicimos tempo, con todo el equipo. diálogo e muita dedicação. Tuvimos mucha dedicación, mucho diálogo y los resultados muestran lo que ustedes van a poder ver. Crecimos mucho y pudimos llevarla a los años iniciales y a los de adultos, de un proyecto que empezó con pocos grupos. Hoy tenemos 53 gremios, son más de 700 alumnos que están involucrados, siempre construyendo diariamente con una educación de calidad más democrática, participativa y transformadora. Houve uma pequena distorção aí do áudio, né? Hay Mas, una enfim, distorsión en essa é el a audio professora pequeña, pero Cláudia. espero que Somos se haya entendido. 53 Somos grêmios, 53 envolvemos gremios mais de 700 con alunos, desde a educação 700 infantil até a educação alumnos de desde la jovens e educación adultos, e infantil, esse de é um jóvenes dos y adultos, grêmios. y son muchísimos gremios. Acá los van a ver. Mas você sabe o que significa Grêmio Estudantil e para que ele serve? O Acá están hablando los niños diciendo que es el gremio. Son formados por alumnos de la escuela, representa la voz y el interés de los estudiantes. Nosotros somos un canal de comunicación entre los alumnos, profesores y la dirección. Estimula el ejercicio de la ciudadanía. El gremio de Santos es referencia para otras personas, ciudades y países. Promueve la educación, participación, organización y el aprendizaje. Oi, pessoal, nós somos do Grêmio. Juntos Somos del gremio y juntos somos más fuertes. Hoy vamos a hablar para ustedes sobre solidaridad. Uma pessoa que ajuda a outra. Solidaridad es una persona que ayuda a otra. ¿Usted ya ayudaste a alguien? Ellos están preguntando si cuando ayudaste a alguien, cuando ayudas a alguien, Fica bom. Você ajuda a outra. te sentís mejor. A solidariedade. La solidaridad cambia el mundo. Sea solidario. Bom, o nosso Grêmio, os nossos grêmios, eles estão em diálogo Nuestros com as gremios ODS, están né? en E é um diálogo con las projeto que tem ODS, mais es de un 10 proyecto que anos, iniciamos tiene lá más com de um 10 projeto años, piloto, iniciamos e con un hoje proyecto somos piloto y hoy en 53 día grêmios. tenemos 53 gremios. Houve uma expansão grande, Hubo tivemos una toda a gran legislação expansión, produzida, tuvimos toda fundamentada, la legislación aprovada. producida, fundamentada y aprobada. Temos um corpo docente que Tenemos un quem cuerpo dialoga com os docente que estudantes são es quien professores dialoga con los nossos da estudiantes, son própria profesores rede. nuestros de la propia red de É importante enseñanza. dizer Es importante también decir que os professores eles têm a sua los jornada de profesores trabalho tienen e su jornada recebem de por hora trabajo y reciben por adicional como hora projeto para adicional, trabalhar hora no extra seu para el contraturno proyecto, de trabalho. para Cada trabajar en el professor contraturno del pode trabajo. ter, Entonces, pode cada ter até profesor 2 puede grêmios tener hasta 2 gremios estudantis, ele vai coordenar 2 y grêmios. estudiantes, donde va a Então, ele coordinar, fica puede como tempo com máximo os 2 estudantes gremios. e em Entonces, outro momento pasa ele tiempo tem con los uma estudiantes formação y com a en otro momento Cláudia, tiene que una é quem faz formación con Claudia, quien es toda quien essa hace toda la articulação. E aí a articulación y la gente tem formación a percebido los protagonismo profesores. muito grande Ahí nessa crescente recibimos com un o trabalho protagonismo com os muy estudantes, né? Uma grande participação por el trabajo con los democrática, uma melhoria estudiantes, nas porque una relações com as participación escolas. democrática, porque E é mejoró la preciso relación con las escuelas. destacar Y uma la coisa bem presencia también que queremos importante. destacar Aqui es são as algo nossas muy redes. importante. Ahí Eu pueden vou ver nuestras parar de redes si nos quieren exibir seguir. para a gente Las voy a continuar parar a de conversa. exhibir E aí y eu después gostaria de seguimos destacar uma coisa bem charlando. Me importante. gustaría destacar algo muy Dentro do importante, Grêmio existem que es que várias dentro del funções, e aí gremio isso existen vai varias para o funciones. segundo momento para que vocês possam Eso lo voy entender, a porque é hablar en el projeto segundo muito momento para grande. que lo puedan entender, porque es un proyecto muy grande. Há uma reunião de Existe una aperfeiçoamento reunión para de esses perfeccionamiento para gremistas. São esos professores que passam também por gremialistas, son avaliação profesores que constante, pasan para por saber o evaluaciones perfil, se constantes eles para saber atuam com a qué educação están infantil haciendo, nos si anos lo hacen, iniciais, anos cómo lo finais. hacen, si están Existe o papel con los cursos iniciales o finales. Existe do un aluno papel ouvidor, también que ele leva as del demandas, ele faz as alumno
que hace como una evaluación, que hace Saludos, un Flaviana. puente. Nós entendemos que existem ainda muitas Entendemos coisas para serem que feitas e muitos hay muchas desafios a cosas serem todavía que hay que vencidos hacer y no muchos que diz desafíos que todavía respeito, tenemos inclusive que relações entre pasar, professor e estudante incluso na en la relación entre de profesor y estudiante, para horizontalidade, que né? sea una relación de Sonho horizontalidad. nosso, por exemplo, aqui dentro da Un sueño que secretaria tenemos é dentro que de os la estudantes Secretaría possam es que los participar, por estudiantes exemplo, dos puedan conselhos de participar, por classe, ejemplo, de los que eles entendam como consejos, é que funciona, né? para que entiendan E cómo serem mais funcionan ativos y no conselho de escola, que en los apenas consejos nas de las escuelas, festividades e em outras no solo atividades que en vocês las vão fiestas conhecer. y Mas a gente tem percebido otros um envolvimento eventos, muito sino grande com todos os que estudantes e se involucran los essa vontade estudiantes de y fazer que tengan parte la da voluntad y las cidadania, né? Porque ganas de todos são participar, cidadãos, mas para exercer a que, bueno, cidadania vean são cómo se coisas ejerce la distintas. É ciudadanía, cómo isso. se ejerce realmente la Muchísimas ciudadanía en una gracias, escuela. Flaviana, Muchas también sumamente interesante. Y ahora invitamos a Eleonor de la Municipalidad del Trébol para presentar la experiencia de Consejo de Niños y Niñas. Hola, buenas tardes. Ahí se ve. Bien. Bueno, mi nombre es Elisa Boneto y Leonor Montalbetti, somos de la Municipalidad del Trébol. Y en realidad, bueno, los motivos principales que incentivaron a llevar a cabo esta propuesta fue tratar de consolidar un modelo de ciudad participativa donde las infancias puedan ser las protagonistas, no solo como destinatarios de políticas públicas, sino también protagonistas como agentes de cambio, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco el modelo, por supuesto, de Rosario y también en base a la propuesta en su momento, en los años 90, de la Red Internacional de Francesco Tonucci, la iniciativa acá en nuestra ciudad partió desde la convicción de que una ciudad más inclusiva y más solidaria se constituye con la participación de todos los ciudadanos sin distinción de edad. Entonces, bueno, en este sentido, reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y sujetos de acción implica fomentar estos valores democráticos desde justamente edades tempranas, ¿no? Fortaleciendo así, bueno, todo aquello que tiene que ver con la empatía, con el respeto, con la responsabilidad y con el compromiso también social. El objetivo final de esta experiencia fue construir una ciudad donde las infancias puedan ser parte de las decisiones, donde se pueda valorar su mirada sobre todo genuina, ¿no?, que tienen las infancias, para poder así transformar la realidad. Una ciudad que nos invite a participar, que los invite a proyectar. Es así como a raíz de esto, en esta gestión, que es una gestión nueva, a través del proyecto de Francesco Tonucci en la ciudad, logramos la aprobación de una ordenanza, que es la ordenanza 1433 en 2023, donde se conformó una mesa transversal entre los distintos actores de la localidad y representantes de distintas instituciones para poder generar estas políticas públicas. Bueno, el objetivo, ya lo dijimos recién, es poder considerar a las infancias como estos sujetos activos de derecho, donde puedan ser verdaderos partícipes de decisiones. Es así como, bueno, visitamos las 4 escuelas primarias que hay en la localidad, a los alumnos de 5º grado, es así como se eligieron mediante sorteo a los consejeros, que está formado por 20 niñas y niños de la ciudad, que duran en un periodo de 2 años y se reúnen años anteriores todas las semanas, ahora lo hacemos cada 15 días. Es importante también destacar que el marco institucional en el que se da este proyecto incluye a diversos ámbitos del municipio y también de la ciudadanía en general, a todas las escuelas. La verdad es que, bueno, la participación es un programa realmente participativo donde todas las instituciones de la localidad participan y también los ámbitos internos, ¿no?, de la municipalidad. Bueno, no sé si puedo
Bueno, yo soy Leonora Legranza y estoy en la coordinación de un gabinete interdisciplinario municipal en educación y también, bueno, he participado en este proyecto en el Consejo de Niñas y Niños y lo que les voy a contar un poco es todas las actividades que estuvimos realizando, siempre, por supuesto, como decía Elisa, con el ideario de los niños, con las propuestas de los niños y el aporte en la ejecución de esos proyectos acompañados por distintas áreas de la municipalidad. En concreto, por ejemplo, tenemos la calle de los niños y niñas, en donde cerramos las calles que rodean la plaza principal, San Martín, y donde allí los chicos realizaron diversas actividades, desde educación vial, expresión artística, juegos, organizados por ellos. También tenemos un proyecto en la Plaza de los Sueños, en donde allí colaboramos con la rayuela más larga del mundo, una rayuela que ustedes conocen que viene recorriendo todos los países que estamos incorporados en esta cuestión, ¿no?, de las ciudades educadoras, y a esa rayuela la acompañaron con valores, los niños con valores, la acompañamos también con 6 derechos fundamentales de los niños, ilustrados con imágenes de Francesco Tanucci. Un Y minuto. pusimos en valor esa plaza, la pusimos en valor en ese momento. Después también tenemos, bueno, acciones solidarias, como trabajar en los barrios, plantando flores, colaborando con la higiene de los barrios. En el caso de la fiesta, concretamente de Navidad, acompañaron a Papá Noel distribuyendo regalos en todos los barrios de las del Trébol, perdón. Después, en un momento, también hicimos el Buzón de los Sueños, aprovechando en la festividad de las infancias. En el Buzón de los Sueños los niños expresaban qué deseaban para su ciudad, qué cosas les parecían que tenían que cambiar, qué cosas estaban bien y qué cosas faltaban. Después de eso, también en un plano de la ciudad del Trébol, marcaron los lugares donde sentían que eran más felices, donde se sentían más inseguros y donde habría que hacer cambios e incorporar cosas, porque en todo momento siempre acudíamos y que nos contactábamos con las distintas áreas municipales. Un minuto, Elis. Bueno, también tenemos proyectos así como, por ejemplo, Intendente por un día o Concejales por un día, en donde los chicos se incorporaban a los espacios de gobierno de la municipalidad para participar, para aportar, ¿no es cierto? Y en una de las reuniones los chicos expresaron algunos derechos que nos parecieron genuinos, espontáneos, interesantes, ¿no? Como por ejemplo decir el derecho a que el Trébol tenga un circo, derecho a tener menos tareas y más recreos, derecho de poner multas a los adultos que nos pasan por encima, decían ellos, como que no nos respetaban en los espacios públicos, derecho a bañarse bajo la lluvia y jugar en el barro, derecho a no tener que bañarse los domingos, derecho a andar en bicicleta hasta donde termina la ciudad. Muchas gracias. También sumamente interesante y bien distintas las tres experiencias en su forma y su institucionalidad. En este segundo bloque, entonces, van a ser 5 minutos, entonces les voy a avisar a los 4 para que identifiquen un aprendizaje o una fortaleza de la experiencia y alguna dificultad en el proceso de implementación. Entonces, en primer lugar, vamos a invitar a Flaviana nuevamente del municipio de Santos, de la ciudad de Santos. Então, bueno, segunda parte, ¿vale? Vamos con la segunda parte. Entonces, Vou produzir aqui novamente. voy a pasar otra presentación para esta segunda parte. No que diz respeito aos desafios e às Es aprendizagens. sobre né, los que nós temos desafíos aqui. y los aprendizajes Não tenho nenhum con este vídeo para proyecto. exibir.
ahora no tenemos ningún a video. gente, nessa experiência que a De rede esta traz, experiencia nós temos que um hicimos con aprendizagem la muito red, grande, que tenemos é a un questão aprendizaje muy grande que tiene que ver de con, realmente colocar o estudante realmente como que los protagonista, o estudiantes sean estudante em protagonistas, várias que los funções e ele estudiantes poder exercer, tengan obviamente, varias dentro funciones y que puedan ejercer do seu mundo, né, que é o en su universo escolar, mundo, que es el universo escolar, algumas funções que que, puedan ejercer obviamente, algunas fora da funciones que escola, quando obviamente estiverem fuera maiores, no de la exercício escuela, da cuando cidadania, sean eles também exercerão. mayores, van a Então, ejercer dentre os en el cargos ejercicio que de la nós temos ciudadanía cuando dentro do sean Grêmio mayores. Estudantil, nós temos Y desde también a tenemos presidência até la o presidencia diretor, de los né? Então, gremios, o hasta, presidente vai ¿no? El coordenar as director, atividades directores, gerais, presidente o va a coordinar las secretário actividades ele é generales, responsável por secretario registrar es e el organizar responsable por toda a registrar y organizar documentação. toda la Tem os estudantes que documentación. fazem a Tenemos los comunicação, eles estudiantes que hacen divulgam e la mantêm Instagram dos comunicación, que grêmios. divulgan y mantienen el Inclusive, no Instagram de último los slide gremios. tem El último QR slide les voy Code a em que vocês mostrar podem acompanhar que hay as un ações do QR para que Grêmio. puedan acompañar las Temos alunos acciones de los ouvidores que gremios. eles Tenemos abrem alumnos as que son demandas, auditores que junto à ouvidoria, reciben são enviados demandas processos, a Secretaria de y se Educação se responde. generan Então, como assim, procesos de é um reclamo, processo y normal es un de proceso munícipe normal que faz a de devida un municipio, reclamação. por Então, por isso que a gente ejemplo, chama de que por donde aluno a ouvidor, través del né? cual E se existem hace os el reclamo, por eso lo diretores, llamamos que alumno são auditor. Están los responsáveis por directores, que son los diversas áreas dos responsables grêmios, de diferentes desde a áreas del questão da gremio, cultura, do meio desde cuestiones de ambiente, dos cultura, medio eventos, ambiente, eventos, enfim. E aí a gente traz etcétera. esse protagonismo desde a Traemos educação este infantil, protagonismo desde la com a educación questão do infantil, desenvolvimento das del habilidades, jardín, para el a desarrollo de participação actividades, efetiva para deles, motivar la a participación de estos escolha niños das y atividades no niñas, la sentido elección de las do planejamento actividades. pedagógico junto com as Se hace una professoras. Então, assim, são planificación con algumas las ações profesoras. que são Estas son algunas de realizadas. las acciones que se Obviamente, realizan. cada escola Por tem a sua supuesto que cada característica e escuela cada tiene su grêmio tem a sua característica y cada gremio característica, né? entonces va a Agora, uma tener coisa sus muito propias importante que eu preciso características. destacar: Una cuestión ações que le tenemos que sociais destacar realizadas pelo es Grêmio que Estudantil. las acciones A gente sociales entende que que o hace Grêmio el gremio Estudantil ele é estudiantil, também uma nosotros instituição tenemos política el no gremio sentido estudiantil, que es una institución política. Y lo de que uma quiero política decir polo, es que cidade, es ser o quanto que a gente una, quer dessa cidade, né? una E política, esse ¿no? Como si fuese envolvimento una com o que se ciudad la quer da escuela, cidade, as para ações do que Grêmio se fazem esas muito acciones presentes, del porque, por gremio exemplo, estén nós temos aqui uma presentes y cidade sean de Santos, uma visibles. região Tenemos muito en grande Ciudad de de Santos, por Palafitas, ejemplo, que é una conhecida como Vila Telma. región E que es recentemente conocida como ocorreram Villa 3 Telman incêndios y hubo tres nessa região. incendios E os y hubo estudantes se tres mobilizaram, incendios en os esta grêmios, región para y fazer a estos arrecadação niños de lo que roupa, hicieron fue una livros, recaudación de ropa, libros, calçados, de material, calzado, de enfim, material, para etcétera, poder de destinar para essas cuestiones para famílias. Então, destinar a esas além das familias. atividades do Grêmio, Entonces, dentro da además de las escola, com a actividades sua del comunidade gremio escolar, dentro de eles la fazem escuela y de isso. su E também comunidad, promovem os hacen otras eventos, cosas y promueven as eventos festividades dentro da escola. y Tem los o eventos y trabalho com a las questão fiestas sustentável. Santos é a también se primeira involucran cidade con do cuestiones de mundo a sustentabilidad. ter Santos es la primera ciudad del mundo a que questão do tiene currículo azul el nas tema del instituições. Nós currículum somos a azul en las primeira cidade, instituciones. né? Somos la primer Então, a ciudad. gente vem com esse trabalho Entonces, muito tenemos latente, este inclusive trabajo pela en el que questão estamos muy da cultura atentos y caiçara, muy porque somos uma dedicados. cidade litorânea, Somos né? una ciudad E a Un questão del minuto, litoral, de la Jimé. costa, vale? quedó un Inclusive a minuto, questão da representatividade y dos inclusive la estudantes, né? cuestión Eles de la participam em alguns representatividad de los estudiantes conselhos, mas participan en algunos não de todos os consejos, conselhos pero no de efetivamente, todos né? los consejos E dentro efectivamente. disso tudo, obviamente, a gente tem os Entre esto, por desafios. supuesto que Fácil tenemos não é, tem desafíos, muita no coisa es para ser fácil, ajustada, hay obviamente, muchas mas cosas para motivar aqueles ajustarse y estudantes a resolverse, participarem, não motivar a somente los os gremistas estudiantes que a que foram vencedores, participan, no aqueles que estão los do lado de gremialistas, fora sino da aquellos que instituição están del lado de Grêmio, para que afuera de la eles institución se gremio, para que percebam ellos não só entiendan lo que es el embora eles não gremio façam parte da y instituição, aunque no vamos dizer assim, formen parte vencedora do del Grêmio, da chapa gremio, ¿no? vencedora, mas eles fazem parte da comunidade Que escolar, sean então a parte de gente la tem comunidad esse escolar desafio y que para envolver todos tenemos este eles desafío para involucrar a estos uma otros niños que no forman articulação com parte a del gremio direção, essa questão de y una superar a articulación hierarquia con la de gestão dirección para escolar que superar ainda las existe. jerarquías en la gestión escolar que todavía, Esse por é um dos supuesto, existen. desafios. Esto es E uno de los nós temos a desafíos nossa que página no tenemos YouTube y também, tenemos e aquí la essa página
página de YouTube para que vean y el QR para los gremios municipales para que los Muchísimas gracias, conozcan es Fabiana, eso. también, súper interesante. Carolina.
¿O yo? Sí, sí, perdón, no sé, No, perdón, pensé que se había escuchado, disculpa. no, perdón, no escuché. Bueno, hay muchos desafíos de aprendizaje que podríamos compartir, pero me interesa en aprendizaje, es una cosa que un poco esbocé en la participación anterior, que tiene que ver con la garantía de pensar y de poder llevar adelante los proyectos y las iniciativas del Consejo de manera intergubernamental, involucrando a todas las áreas del gabinete y del gobierno. Y ahí nosotros, después de muchas estrategias, hemos encontrado que más que crear una comisión específica de ciudad que tenga representantes de las distintas áreas, que muchas veces termina delegándose de un representante a otro, tratar de estar presentes en los gabinetes sectoriales, urbanos, de cuidados y en el gabinete general con la agenda de ciudad de las niñas y los niños. O sea, estar atentos en el momento en que se están tomando definiciones sobre la movilidad, sobre la obra pública, sobre la salud, sobre la cultura, en estos gabinetes y poder tener una mirada desde los proyectos que ya tenemos sobre estas iniciativas de la ciudad, ha hecho que podamos generar articulaciones donde muchas veces nos ha permitido una escala más grande para algunos proyectos, por ejemplo, como el de bicicletas, que claramente se cruza con el sistema de movilidad de una ciudad grande como Rosario, y quizás fue muy eficaz poder estar en la mesa de discusión de la movilidad con la iniciativa de Ciudad de las Niñas y los Niños. En cuanto a desafíos, quizás el más grande que atraviesa muchas tomas de decisión, no una sola situación, tiene que ver con, no diría la atención, pero cómo trabajar las estrategias de cuidado y a la vez la autonomía. Cómo dar autonomía y cómo proteger y cuidar la autonomía de las niñas y los niños, su posibilidad de usar la ciudad toda, de jugar en la ciudad toda, de jugar con pares y a la vez garantizar su protección y su cuidado en ese tránsito por la ciudad. Es un tema re profundo, ahí vuelvo a recomendar el texto de Valeria, pero en ese debate seguimos aprendiendo, seguimos trabajando y sigue siendo un desafío más en una ciudad con la escala de Rosario, cómo dar la ciudad a las infancias, que es algo que piden sistemáticamente a través de distintas iniciativas, y a la vez cómo ampliar la idea, no diría porque para mí no es contrapuesto al cuidado o a la protección, sino cómo pensar la protección y el cuidado desde la autonomía de las infancias. También sigue siendo probablemente uno de los grandes desafíos desde el comienzo del proyecto y hasta nuestros días en las distintas generaciones de niñas y niños que han pasado por el Consejo. Mil gracias, Carolina, y espectacular síntesis con el tiempo también. Gracias. No es fácil. No, claro. Elisa y Leonor, sus 5 minutitos. Elisa y Leonor. Sí, ahí está, no encontraba el audio, perdón. ¿Ahí lo ven? Sí, estábamos escuchando con mucha atención los aprendizajes que los niños hacen en cuanto a su autonomía en una ciudad como Rosario. Nosotros conocemos Rosario, somos muy cercanas, Elisa y yo, ex estudiantes de la Universidad de Rosario, pero claro, nuestra realidad es distinta porque nosotros pertenecemos a una muy pequeña ciudad de 15.000 habitantes. Entonces, la autonomía de los niños con respecto al manejo en la calle no es tan compleja. Los niños en el Trébol están acostumbrados a andar en bicicleta, van al club, van a la escuela, van a hacer educación física, hacer deportes, realizan todas sus actividades, por lo menos a partir de una edad que los papás consideran ya posible. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos esa ventaja. Pero lo que sí nosotros tratamos de fortalecer es el sentido de pertenencia como ciudadanos activos en la sociedad. Eso sí lo tratamos de fortalecer permanentemente, a hacerles sentir como que pertenecientes a la ciudad, ser escuchados, y también fortalecer el vínculo de los niños entre ellos mismos, ¿no? Los integrantes del consejo, dado que está formado por niñas y niños que pertenecen a diferentes establecimientos educativos del Trébol. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer como aprendizaje es conocerse ellos,
generar un vínculo y a partir de ahí intercambiar opiniones, inquietudes, ¿verdad? Y después también este tema de conectarlos a ellos permanentemente con las distintas áreas de la municipalidad. Es un gobierno municipal, el nuestro, que considera la educación como algo fundamental, ¿no? Como que atraviesa absolutamente todas las áreas gubernamentales, todas las actividades de la ciudad, siempre atravesadas por la educación, que la llevamos en muchísimas actividades permanentemente, ese acompañamiento, el contacto con las demás instituciones donde están alojados los niños, permanentemente nosotros tenemos en cuenta ese tema. Como desafíos, siempre impulsamos proyectos colaborativos entre instituciones educativas, familias y áreas municipales que integran la mirada de las infancias. Tratamos siempre de desarrollar una nueva filosofía de gobierno de la ciudad y sostener el entusiasmo del proyecto, fortalecer la empatía, la responsabilidad y la cooperación entre edades tempranas. Perfecto, también. Muchísimas gracias por el buen uso del tiempo. Seguimos con el tercer bloque, que tiene que ver con las recomendaciones o las reflexiones que sirvan también para inspirar, para compartir con otras experiencias o hacia otras experiencias. Entonces, arrancan nuevamente ahora Elisa y Leonor también del Trébol y tienen 3 minutos. Bueno, nosotros como recomendaciones, la idea es esto, o sea, crear como si este proyecto fuese una especie de laboratorio, o sea, un lugar donde se esté dispuesto a poder modificar realmente la mirada, la óptica, las perspectivas y los objetivos. Y por otro lado, poder inspirar nuevas prácticas pedagógicas, instalar la idea de una ciudad que puede escuchar a las infancias. Y bueno, como cierre de esta experiencia, pusimos esta frase que es, bueno, hacer hablar a los niños, lo cual no significa pedirles que resuelvan los problemas de la ciudad que son creados por nosotros, sino que lo que esto significa es poder realizar un cambio y aprender a tomar en cuenta sus ideas y sus propuestas. Algo que decía Leonor recién y que por ahí es una particularidad también que tiene nuestra ciudad por ser una comunidad pequeña, es que esto de que el Consejo es un espacio donde no solo las infancias puedan participar y ser escuchadas, sino también poder, como dijimos antes, desarrollar estas habilidades socioemocionales. Y creo que una particularidad que tiene la ciudad, y yo particularmente creo que tiene que ver también con esto de la educación, y que sobre todo es una ciudad donde la educación en su totalidad es educación pública. Entonces es una ciudad donde los niños y las niñas interactúan, los niños de distintos sectores sociales, donde no solo comparten el colegio, sino después a la tarde comparten también los clubes. Es una ciudad donde, por suerte, y creo que es un privilegio, la mayoría de los niños y las niñas tienen posibilidades de poder vivir la ciudad desde todos los sectores. No sé, bien. Un minuto. ¿Terminó el tiempo? Tenés 1 minuto. Bueno, no, simplemente esto, que bueno, creo que es una particularidad que tiene nuestra ciudad en relación a esto, sí. Bueno, nada más, no sé si
Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que nuestras niñas y niños, por ejemplo, también han naturalizado la inclusión de niños con discapacidad, como ellos están presentes desde las instituciones educativas, en el club, en todas las actividades, también comparten con niños con necesidades especiales. Entonces, Claro. también es una ciudad muy inclusiva la nuestra. Muchas Perdón, gracias. muchas gracias. También muy interesante. Flaviana. A ver, vou apresentar a última Voy parte. a presentar la última parte. Na verdade, é para En inspirar realidad as es práticas para nossas aqui inspirar para as las prácticas, cidades, né? para que nuestras prácticas inspiren a otras Nós ciudades. entendemos que, Nosotros creemos primeiramente, o Grêmio, primero que el ele é uma gremio instituição, es vamos una colocar assim, né? Que institución ela é prevista lá em nossa Constituição Federal, que que são as está prevista en organizações nuestra estudantis, né? Os Constitución movimentos por la estudantis, como creación esse de deles. movimientos E aí nós temos também uma estudiantiles y la legislação organización. estadual e a Tenemos una municipal que legislación rege tudo isso. del Então, a Estado gente y recomenda municipal. fortemente Recomendamos nos colocamos à fuertemente disposição y nosotros ponemos a disposición para apresentar dialogar y outras ações, presentarles las acciones de que nosotros hicimos, efetivamente que deixar que os efectivamente estudantes dejen que los ocupem as estudiantes escolas no sentido de ocupen las que eles escuelas en el sejam sentido de os que ellos verdadeiros sean donos das los escolas, né? verdaderos Porque a dueños de escola, las nós escuelas, somos porque la escuela, transitórios, né? A escola, nosotros o somos corpo docente compõe a transitorios, instituição el cuerpo escolar, a equipe docente está en gestora, né? Mas los a escola, ela é equipos da comunidade. gestores, pero la escuela es de la Então, comunidad. a gente tem uma Entonces, experiência de muito êxito, porque tenemos nós una iniciamos experiencia lá de em mucho éxito porque 2014 e empezamos hoje en el nós somos 2014 y hoy en 53 día grêmios. tenemos Nessa 53 gremios. apresentação Con foi esta, realizada, nós con éramos la presentación que 50. las Hoje realizamos, nós temos hoy tenemos 53 grêmios 53 e somos gremios, mais de diferente a lo que dice el 700 slide, porque estudantes. avanzaron, Então, isso crecieron y dá son más uma de potência de 700 trabalho estudiantes. muito Esto le da una grande potencia de para os trabajo nossos muy grande estudantes, para que eles se para nuestros percebam estudiantes, para que dentro ellos entiendan y se dos involucren y se territórios sientan parte de escolares, los né? Não territorios somente escolares, o seu bairro, no mas para que ele solamente en possa su barrio, sino que efetivamente también pueda efectivamente transitar em toda a cidade. Tem transitar umas 3 toda ou la 4 ciudad. semanas que o Hay município de 3 o Santos 4 foi um dos semanas en que el finalistas e municipio de ficou entre os Santos fue 25, se não me engano, semifinalista, nas quedó entre los práticas de 25 de educação las integral. prácticas Então, de nós educación recebemos integral. Entonces premiação, nosotros o recibimos núcleo de premios, educação integral el núcleo de educación que é integral lá no emissário que, submarino, que é na região da praia. que está en la Então, región de os la nossos playa recibió estudantes premios. gremistas, eles têm uma Nuestros interação estudiantes muito grande gremialistas com tienen todos una os territórios interacción e, muy grande sobretudo, con todos los aqueles que territorios eles de la residem, ciudad né? y Então, principalmente con los territorios donde ellos processo de viven. identidade é muito Este grande. proceso de identidad es Dentro muy disso, grande. nós temos Dentro 37 professores tenemos colaboradores 37 que profesores atuam colaboradores 65 que horas de trabalho eh, junto com les os damos 65 horas estudantes, de né? trabajo con los estudiantes. Se forem 2 grêmios, aí isso Si dobra son para 2 gremios 130 ahí, esto horas, mais es el 20 doble, horas 130 online horas de más 20 trabalho, horas de online de trabajo, orientação e de troca orientación, com os demais intercambio gremistas, con né? los otros Os gremialistas, es decir, objetivos con aqui a otros gente grupos já de gremios. Los apresentou, objetivos mas ya los fica presentamos, de pero sugestão queda e de como incentivo para as sugerencia demais e cidades, incentivo para que para a las gente demás ciudades efetivamente para dê que a efectivamente escola para as mãos le dos den a la estudantes e escuela, que eles possam las dejen orientar. en manos de Geralmente a los gente tem um pouco de estudiantes y que ellos receio, puedan né? ser Mas protagonistas. A veces é sentimos educar miedo de hacer desde a esto, pero primeiríssima es infância educar para que desde eles la possam primerísima infancia para efetivamente que exercer a puedan cidadania efectivamente dentro dos ejercer la territórios ciudadanía dentro de escolares sus e territorios dentro dos escolares y territórios dentro de los territorios da cidade, que de é la ciudad, efetivamente que es efectivamente nuestro o nosso foco, né? Então, que a gente enfoque. possa inspirar vocês a fazer isso. Esto es lo Muchas que los gracias, inspiramos a Flaviana. hacer. Carolina. ¿Se escuchó, Carolina? Bueno, me voy a valer un poco de algunas cosas que dijeron mis compañeras porque siento una feliz sintonía en muchas cosas de las que se recomiendan y también me parecen muy valiosas las dos experiencias. Dan ganas de un rato más. Y entonces pensar en esas recomendaciones pensaba en dos cosas. Una, en el andamiaje institucional que se pueda construir para dar salud democrática e institucional a estos proyectos,
más allá de los tiempos de gestión, más allá de los contextos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ciudad de las Niñas y los Niños, y también lo decía Elisa al principio, todo lo que pueda ser tarea legislativa de estos proyectos después también deja, o por lo menos reasegura, no sé si completamente, pero reasegura más las ordenanzas, los decretos, las creaciones, los armados institucionales de equipo, y como compromiso político, ¿no? De que el proyecto no es un eslogan o una frase bonita, sino que tiene que ver con que está en la trama institucional de nuestros espacios gubernamentales. Eso me parece que está bueno como recomendación trabajarlo. A veces en el día a día de la gestión de las acciones, de los proyectos, de las iniciativas, esa parte me parece muy recomendable. La segunda es casi una obviedad, pero lo hemos dicho de alguna manera todas, tiene que ver con el trabajo en red. Alguien preguntaba también cómo hacemos para que la participación pueda tener algún alcance territorial extensivo desde distintos lugares de la ciudad y también para garantizar que estos espacios perduren y persistan y la red lo más infinita y grande que la podamos construir en nuestras ciudades, los espacios más tradicionales donde pensamos a las infancias desde ya, las escuelas, pero también, y alguien decía, los clubes barriales, las bibliotecas, los museos, los centros culturales, los espacios donde la infancia se reúne naturalmente, aunque no esté organizada a través de una institución, plazas, parques, poder también salir en esa participación, hacer una buena cartografía de quiénes pueden ser aliadas y aliados en estas tareas, que no tiene solamente que ver con los distintos niveles de gobiernos y sus áreas, que por supuesto son quienes tienen la responsabilidad, los recursos para llevarlo adelante, pero también hacer bien extensiva a todas las instituciones de la sociedad civil y a todas las tramas de la ciudad. Así que ese trabajo en red y la red de redes, ciudades educadoras, también Ciudad de las Niñas y los Niños tiene una red argentina, todo lo que sea, y una red latinoamericana, todo lo que sea red de redes como este espacio, también contribuye como recomendación a darle fuerza y vitalidad institucional a estos proyectos para que se sostengan en el tiempo. Espectacular. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a los tres equipos que presentaron una riqueza tan grande de experiencias y de compromiso de trabajo que se nota, es conmovedor. Por suerte, algunas de las cosas que me había apuntado para preguntarles a partir de las presentaciones que leí previamente, las fueron reponiendo en las intervenciones, así que voy a hacer como un par de puntitos y después tenemos ahí algunas preguntas en el chat para abrir. Lo primero que me parece resaltar es algo de la relevancia de reflexionar, como hicieron las tres presentaciones, sobre el carácter político en un sentido amplio y duro de la forma en la que se puede consolidar la participación infantil. No es, por más que nos conmocione, nos emocione, nos conmueva, nos parezca lindo y nos emocione a nivel de las prácticas y las interacciones con niñas y niños, hay una dimensión central de ese trabajo de, si se quieren, bambalinas, esa responsabilidad adulta, para hablar de la intergeneracionalidad, que tiene que ver con el esfuerzo de pensar las estrategias políticas e institucionales para que esto sea una instancia de la ciudad, ya sea lo que digamos, Carolina señalaba en relación a la participación en las instancias de mesas de gestión y no en, digamos, encapsular hacia adentro, ¿no? O hacia adentro de áreas infantiles la gestión, como a la hora de pensar la institucionalidad mediante una ordenanza de gobierno, a la hora de pensar la magnitud y la transversalidad del trabajo docente como forma de afirmar el desarrollo del programa, de la política de la acción, son sumamente centrales y es súper interesante la manera en la que de distintas formas, con distintos armados, de todas maneras se logran unas institucionalidades muy diversas y muy interesantes. Por otro lado, el carácter transformador que tienen estas instancias para quienes participan de ellas y para la ciudad o las instituciones en las que esto se da, ¿no? Digamos, el aprendizaje de la horizontalidad, como señalaba Flaviana, ¿no? La ocupación del espacio, la transformación en clave de un laboratorio que permita pensar en
en otras formas de gobierno. Em, bueno, me parece que estos son aprendizajes en relación a por qué es relevante pensar que la ciudad la componemos todos quienes habitamos, ¿no? Los niños y las niñas nos enseñan, por ejemplo, esto de la posibilidad de sancionar, digamos, la multa a los adultos. Me pareció una metáfora fortísima, me pareció que era muy hermoso, más allá de que uno, digamos, me parece que hay que darle la densidad política, hay que reponerle la densidad política a eso que puede parecer una metáfora, ¿no? Que es la manera en la que los adultos habitamos la ciudad, expulsa y hace invivible muchas veces, como decía Carolina, la ciudad para los niños, dificulta el uso del espacio público, les complica la vida a los niños y es necesaria una intervención transformadora. Y en ese punto los niños ahí la colocan. Y me parece también muy interesante enfocar en esa tensión permanente e irresoluble en el cuidado con autonomía, ¿no? Es irresoluble porque es una tensión que se va a volver a presentar siempre y está bien que suceda porque ese es el dinamismo de esa práctica, pero es importantísimo también, como señalaba Carolina, ponerlo en el centro de los aprendizajes. Una cosa que me quedaba pensando, eventualmente, una más antes de la que estoy pensando, que es la, la, es una verdad de perogrullo, así como Carolina decía, bueno, las redes son centrales, todas hablaron de red, también todas hablaron de la importancia del espacio público y la importancia de las instituciones públicas. Sin espacio público, sin instituciones públicas, sin política pública, bueno, no hay ciudadanía, ¿no? Digamos, lo decimos un poco sufrientemente. Em, y para em, cerrar una idea con la que me quedaba dando vueltas a partir de escucharlas, es em, de qué modos logramos que estas formas de participación infantil recuperen su politicidad, ¿no? No solo el carácter político y de política pública, sino, por ejemplo, en esto, en la metáfora de la multa a los adultos, hay una discusión política muy profunda, que es una discusión por la desigualdad, es una discusión sobre la injusticia, es una discusión sobre formas incluso a veces de violencia, y es una discusión sobre la capacidad de la ley de regular y mediar, ¿no? Entonces, ¿de qué modos volvemos a dotar de toda la politicidad que está expresada en formas que no tenemos que minorizar? Porque, digamos, si hay algo relevante de la participación infantil es que no se trata solamente de opiniones, gustos y necesidades, sino también de demandas, en el sentido político fuerte de la idea de demanda, ¿no? Cómo eso lo recuperan, lo retrabajan y lo vuelven a tirar a rodar. Y aquí hay tres tres preguntas en el chat que se las dejo y eventualmente digo, si tengo que avisar, si esto se extiende yo, 5 para la hora, me voy a tener que desconectar y les pido mil disculpas. Hice varios líos con esto, así que digamos, acá hay errores, errores no buscados, no forzados, que son solo míos. Pero bueno, les pido disculpas de antemano. Las preguntas o los comentarios son, por un lado, qué acciones se realizan para asegurar la participación de heterogeneidades y desigualdades, ¿no? Digamos, como sortear las heterogeneidades y las desigualdades, incluir a niños y niñas de diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Un poco Elisa y Leonor lo mencionaron, pero vale abrir también para las otras experiencias. Otra de las preguntas es uno de los principios de las cartas de ciudades educadoras, es el diálogo intergeneracional, cómo colaboran entonces estas experiencias en ello. También algo Flaviana
señaló con esta idea de la horizontalidad, pero también vale avanzar un poco más. Y la tercera es que la ley, supongo, voy a interpretar, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad del Distrito Federal de México, ponele, no sé, supongo que sí. César Palmieri, si me equivoqué, decime. Ah, no, es México, sí. Menciona que uno de los derechos de los niños es ser escuchados y participar dentro del sistema integral de protección, debe ser. Em, lo estamos postulando en ejes transversales en favor de sujetos de... Ah, era un comentario, perdón, no, pregunta. Postulando en ejes transversales en favor de niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Así que nuevamente gracias y en el orden, supongo que en el orden de la primera ronda, si quieren, si pueden también no, digamos, quedarse pensando, Carolina, Flaviana, Elisa y Leonor en ese orden. Bueno, si quieren, un poco había visto por ahí la de cómo garantizar que la participación, bueno, incluya eh, a todas las infancias que pueden habitar una ciudad y sobre todo que yo pienso en nuestra ciudad, en un territorio tan amplio y tan diverso y con distintas realidades en distintos barrios, en distintos distritos. Ahí, bueno, un poco traté de incorporarlo en las recomendaciones, en las recomendaciones, pero puedo aprovechar estos minutitos para profundizar que tenía que ver con esto, ¿no? Me parece que allí todo lo que pueda servirse de armar una red y yo hablo como de una cartografía porque me parece que también hay como una obligación de mapear por fuera lo que tenemos más inmediatamente como aliados y aliados. Vos decías ahí bien correctamente, bueno, no solo primero que hay una responsabilidad de las áreas de gobierno que tiene el proyecto, pero también salir como a hacer alianzas mucho más amplias y entonces también estar como atentos a eso y valerse de todos los recursos. Ahí la transversalidad de las áreas también sirve, ¿no? Valerse de todas esas infraestructuras, emplazamientos que a veces parecen para un solo propósito, abrirlas, estallarlas, pensarlas todas desde, por ejemplo, el dispositivo de consejo de niñas y niñas, pensarle múltiples lugares, mucho más que los que a lo mejor inmediatamente se nos ocurren, y salir a cartografiar, a recorrer, a encontrar los espacios en los que, por ejemplo, las infancias pueden reunirse a través de un consejo, me parece que es una de las maneras. Eso en la ciudad de Rosario ha crecido bastante y es bastante interesante y hoy hacemos también una experiencia, no me voy a detener, pero además del consejo que dura durante todo el año, hacemos algunas experiencias de diseño participado, que son módulos mucho más chiquitos de encuentro, con menos cantidad de encuentros, pero que atienden situaciones y temas y realidades que tienen que ver con cosas mucho más próximas en los barrios donde habitan las niñas y los niños de la ciudad, mucho más cercanas, más de proximidad, como lo que se habla y se charla y se discute y se piensa ahí. Y eso nos sirvió un montón también para salir, además del consejo, a encontrarnos y a prestar atención y a escuchar a las infancias en otros contextos y con una agenda todavía más grande que la que propone el consejo anual. Así que bueno, lo dejo ahí como alguna de las estrategias para atender a esa pregunta. ¿Puedo? ¿Yo puedo, Valeria? Sí. Eh, ah, Primeiro agradecer, né, a oportunidade Primero quiero agradecer la de falar oportunidad sobre de tantos que me projetos dieron que para tem aqui na hablar cidade de de uno de los Santos, de tantos e proyectos que dizer que tenemos essa en questão da Santos y autonomia, les das quiero decir que relações esta cuestión de la escolares e hierarquizadas autonomía são y um las desafio que a relaciones gente tem bastante eh, aqui, no jerárquicas que sentido tenemos es un desafío que tenemos en el de siguiente que o estudante ele sentido. seja El efetivamente o estudiante centro, né, queremos da que el aprendizagem estudiante sea dentro el centro do del seu território, de aprendizaje diversos y el territórios, centro de su mas a questão territorio, da de diversos hierarquia territorios, dentro da escola enquanto y la instituição, cuestión de né, la professor, jerarquía dentro de la diretor, isso são institución, assim algumas profesor, barreiras que a director. gente ainda Esas son unas barreras que nosotros encontra encontramos algumas como dificultad. dificuldades. E só fazer um adendo, nessa última Y les eleição que hago nós una tivemos aclaración, com por os nossos ejemplo, en la última gremistas, elección há que tuvimos uma para troca gremialistas, hubo un cambio entre entre equipamentos da cidade de em que los nós equipos de la dialogamos ciudad com y dialogamos o Tribunal Regional con Eleitoral el aqui, né? E Tribunal uma Regional das sessões Electoral y cedeu una de urna las eletrônica
secciones tuvo urna electrónica, que es la misma que usa el proceso electoral en Brasil. Entonces tuvieron acceso a esa urna electrónica y entender cómo funciona ese proceso electoral, obvio dentro del gremio estudiantil, pero entendiendo cómo funciona la votación, el sistema de votación en Brasil, ¿no? Del voto, cómo se realiza en las urnas electrónicas en nuestro país. Nosotros tenemos salas muy heterogéneas, entonces, de manera general, todos están contemplados. Santos es una ciudad con muchas ciudades, porque tenemos 5 regiones, cada región muy diferente. La región de la playa tiene una característica, la región más alejada es otra ciudad dentro de la misma ciudad, y la región, otra tercera región, que es muy distinta. Dentro de cada territorio son contemplados. Contemplamos todos los territorios y conseguimos asegurar esta diversidad. Y les digo, les cuento rapidito una acción que tenemos, un programa que fue lanzado, que está en vía de proceso desde el punto de vista jurídico y que los estudiantes van a participar. Tenemos un programa que se llama Santos en el Mundo, que seleccionará a algunos estudiantes para en un proceso de selección, y van a hacer un curso de idioma, inglés, y cuando termine van a seleccionarse unos estudiantes para que puedan hacer una escuela de verano en Canadá. El municipio es responsable por el traslado, por el hospedaje, la documentación, etc. Entonces, es un programa que tenemos que todavía va a ampliar las posibilidades para nuestros estudiantes entre otros programas que tenemos. Invitamos. Está fechado? Não, não está fechado, né? No, está E aí abierto a mi gente já micrófono, sí, muy convida bien. Entonces digo, invitamos a as cidades todos, aqui a para las conhecer, ciudades né? acá, A a cidade de a Santos, ustedes, e venham, serão a que muito bem conozcan Santos, acolhidas. que vengan, E que é van a ser isso. muy Acho bienvenidos que y les vamos a respondi mostrar los tudo. gremios. Gracias. Creo que respondí a Elisa todo. y Leonor, ¿quisieran aportar también? Sí, bueno, nosotros en relación a la participación, un poco ya lo comentábamos antes, cómo fue el proceso. En realidad, cuando surgió este programa, nosotros desde la municipalidad dijimos, bueno, vamos a los colegios, contamos de qué se trata el proyecto, les contamos que la ciudad tiene una ordenanza que regula, eh, y ofrecemos a quienes estén interesados en participar a que formen parte del consejo. Y bueno, hablando con gente, digamos, de la red internacional de Tonucci, nos dijeron que esa no era la manera, sino que la forma digamos, de elección de los consejeros debía ser por sorteo. Porque pasaba muchas veces que había niñas y niños que tal vez les interesaba participar, pero que en un ámbito, digamos, frente a sus compañeros, no se animaban a levantar la mano y decir, yo quiero formar parte de ese consejo. Entonces, bueno, lo hicimos de esa manera, a través de un sorteo, y la verdad es que nos sorprendió porque la pregunta era, bueno, si alguno de esos niños no quiere participar, obviamente que por eso también elegimos como un suplente, ¿no? Pero la verdad es que nos sorprendimos porque fue por sorteo, lo comunicamos por las radios de la ciudad para que sea como claro y transparente y se haga visible. Entonces, por supuesto que previamente a ese comunicado en la radio, todos nos sorprendimos porque todos dijeron que sí, que querían participar. Entonces, bueno, posteriormente a eso lo comunicamos en las radios. Entonces después nos llegaban mensajes directamente de ellos a la intendenta o hacia alguna de nosotras de la gestión, agradeciendo que les encantaría participar. Así que la verdad es que estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Realmente sí, súper interesantes las reflexiones, las experiencias, la posibilidad digamos, de compartirlas tan generosamente, digo, y con tanta... Se nos quedó trabada Valeria. Se debe haber desconectado. Está lejos, Vale. Bueno, si vuelve,
termina su comentario, igual ya está muy... Ahí Está, ahí está, está. Vale. Ah, ay, sí, te estaba Ahí dando, está. estaba diciéndote, Laura, si cerrabas, y me congelé. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Sabemos que estás ahora con otro compromiso, así que te dejamos que puedas retirarte y te agradecemos muchísimo la moderación, tus Ah, aportes, que muchísimas gracias a siempre ustedes. son muy Sí. valorados por nosotras. Me encanta Así que siempre muchas estar con gracias. ustedes, así que muchísimas gracias. Adiós, Un nos vemos. abrazo. Adiós, Chao, chao. Valeria. Chao. Bueno, simplemente saludar, agradecer a todas y todos los que han participado, contarles que tanto la experiencia de Rosario como la de la ciudad del Trébol ya están cargadas y disponibles en el Banco de Experiencias de América Latina. Pronto va a estar la de Santos, que estamos ahí haciendo los últimos ajustes para cargarla, pero prontito estará también. La idea de que las experiencias estén en el banco es que luego de estos comentarios, allí está compartido en el chat el link del Banco de Experiencias, si no acceden por la página. La idea es que ustedes puedan leer en profundidad. Allí están los datos de contacto de los referentes de los programas, entonces se pueden consultar cualquiera de las ciudades participantes. Bueno, y prontito tendremos la de Santos, que entre mañana pasado ya estará subida. Agradecer aparte de las 3 ciudades que generosamente han compartido sus experiencias, su tiempo y toda su sabiduría y su expertise en las actividades que están realizando en promover la participación de niños, niñas en sus ciudades. Agradecer también a todas las ciudades que nos han acompañado en este diálogo, que han estado atentas, atentos, escuchando estas conversaciones. Hemos tenido de México, la ciudad de Purísima del Rincón, de Ciudad de México, de la ciudad de León, de la ciudad de Zamora, Zamora, Michoacán, de Playa del Carmen, de Uruguay, de Montevideo, están las compañeras allí, de Brasil, Curitiba, Fagundes Varela, Guaporé, Horizonte, Ipecaetá, Yaguarí, Mauá, Monteorebe, Nova Petrópolis, Palmeira, Paso Fundo, Porto Alegre, Quintadilla, Santa Ana, Santa María, perdón, Santo André, Santos, por supuesto, Sao Paulo, Soledades de Río Grande do Sur. De Argentina nos han acompañado de Rosario, del Trébol, de Río Cuarto, de San Justo, de Santa Fe, Godoy Cruz, Malabrigo, Casilda, General Dehesa, Córdoba y Santo Tomé. De Puerto Rico, Caguas, y de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Todas esas son las ciudades que han estado participando. Agradecemos muchísimo entonces su participación y seguimos en contacto porque pronto nos veremos en otra actividad y quedamos en contacto con el banco y con todos los espacios de participación. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto.